Muy bien, vamos a leer Hechos capítulo 8 del versículo 26 hasta el versículo 40. Yo lo he titulado esta mañana así como una verdadera conversión. Y quiero que en realidad empecemos a reflexionar en esta situación, en este tema, hermanos, que es bastante importante. Vamos a leer lo que dice la palabra de Dios. Dice de esta manera: en cuanto a Felipe, un ángel del Señor le dijo: ve al sur por el camino del desierto que va de Jerusalén a Gaza. Entonces él emprendió su viaje y se encontró con el tesorero de Etiopía, un eunuco de mucha autoridad bajo el mando de Candace, la reina de Etiopía. El eunuco había ido a Jerusalén a adorar y ahora venía de regreso. Sentado en su carruaje, leía en voz alta el libro del profeta Isaías. El Espíritu Santo le dijo a Felipe: acércate y camina junto al carruaje. Felipe se acercó corriendo y oyó que el hombre leía al profeta Isaías. Felipe le preguntó: ¿entiendes lo que estás leyendo? El hombre contestó: ¿y cómo puedo entenderlo a menos que alguien me explique? Y le rogó a Felipe que se subiera al carruaje y se sentara junto a él. El pasaje de la escritura que leía era el siguiente: como oveja fue llevado al matadero, y como cordero en silencio ante sus trasquiladores no abrió su boca. Fue humillado y no le hicieron justicia. ¿Quién puede hablar de sus descendientes? Pues su vida fue quitada de la tierra. El eunuco le preguntó a Felipe: dime, ¿hablaba el profeta acerca de sí mismo o de alguien más? Entonces, comenzando con esa misma porción de la escritura, Felipe le habló de la buena noticia acerca de Jesús. Y mientras iban juntos, llegaron a un lugar donde había agua, y el eunuco dijo: mira, ahí hay agua. ¿Qué impide que yo sea bautizado? Ordenó que se detuviera el carruaje, descendieron al agua y Felipe lo bautizó. Cuando salieron del agua, el Espíritu del Señor arrebató a Felipe. El eunuco nunca más volvió a verlo, pero siguió su camino con mucha alegría. Entre tanto, Felipe se encontró más al norte, en la ciudad de Azoto. Predicó la buena noticia allí y en cada pueblo a lo largo del camino hasta que llegó a Cesarea. Bueno, la semana antepasada nosotros vimos la sección que es inmediatamente anterior a esta. Yo recuerdo que yo creo que ustedes recuerdan un poco la historia de la semana antepasada, porque empezamos a hablar de un personaje extraño que aparece antes de esta narración del eunuco, que es etíope. Habla la Biblia de un personaje extraño, un personaje que es un hechicero que se la pasaba engañando a la gente de Samaria con sus artes oscuras. ¿Cómo se llamaba? Simón. Simón el mago. Alguien puso atención. Entonces, ¿se acuerdan un poquito, no? La historia de la semana antepasada, porque la semana pasada hablamos de los padres, la semana antepasada entonces hablamos acerca de la historia de este Simón el mago, que dice la palabra de Dios que con sus artes oscuras engañaba a las personas. O sea, era un falso. Sus milagros o las señales que él hacía en realidad no eran verdaderas. O probablemente, seguramente estaban ahí apoyado él de alguna manera por los demonios. Entonces veíamos a este personaje la semana pasada. La historia bíblica, hermano, nos relata que cuando el evangelio llegó a esta aldea de Samaria por medio de Felipe, el evangelista, dice la palabra de Dios, que muchos comenzaron a creer en la palabra de Dios. Inclusive Simón. La palabra de Dios nos dice que Simón creyó, y al igual que las otras personas de Samaria, que también él se bautizó. Las personas de Samaria creyeron y se bautizaron, y también Simón creyó y se bautizó. Pero la semana antepasada, cuando nosotros analizábamos el caso de Simón, yo les decía que para mí esto era simplemente una apariencia, que en realidad Simón no se había convertido. Probablemente Simón, al observar que muchos de los que lo seguían a él se estaban convirtiendo al evangelio, entonces él creyó que sería una buena idea unirse a esta nueva enseñanza para no perder la popularidad. O sea, bueno, si la gente se está yendo para este lado, pues yo también me voy con ellos porque yo no quiero perder mi popularidad, y entonces de esta manera yo puedo seguir ejerciendo mi influencia sobre estas personas, porque antes yo era pues un poderoso, inclusive algunos lo llamaban ahí como el poder de Dios. Dice, bueno, pues ahora que me vengo de este lado, que la gente me siga teniendo respeto. Más o menos era como los políticos, ¿no? Que ven más o menos para dónde jala la gente, y entonces le dicen a la gente: bueno, yo te voy a prometer, te prometo esto y esto y esto otro, porque la gente es lo que quiere. Pero en realidad no es que el político lo vaya a hacer, sino que como ahí están los votantes, él lo que quiere son los votos para estar ahí. Entonces Simón está haciendo algo similar. Las evidencias del texto, hermanos, apuntan a que en apariencia había recibido el evangelio y hasta se había bautizado, pero su corazón revelaba que aquella conversión en realidad había sido falsa.
Una falsa conversión. Y miren, dos razones, yo les decía la semana antepasada, dos razones me hacen creer así. La primera razón que me hace creer así es que cuando llegan Pedro y Juan, y entonces ellos les imponen las manos a los samaritanos que habían recibido a Cristo y que se habían bautizado, dice la palabra de Dios, cuando Pedro y Juan les pusieron las manos, ellos recibieron el Espíritu Santo. El Espíritu Santo se tuvo que haber manifestado de una manera que asombrara a Simón, porque dice la palabra de Dios que cuando Simón vio esto, él fue con los apóstoles y les dijo, yo también quiero tener este poder. ¿A cuánto lo venden? ¿A cuánto me venden por hacer esta clase de milagros? O sea, Simón lo estaba viendo como una especie de negocio. Véndeme a mí tú ese poder, ¿para qué? Es un negociante, ¿verdad? Él exactamente quiere hacer lo mismo, él quiere continuar con su negocio de seguir engañando a la gente y él considera que puede comprar este poder para luego hacer un negocio con él. Él deseaba hacer un negocio con el Evangelio. Y la segunda razón, hermanos, es que según la narración, el resultado de lo que el Evangelio hace en el corazón de las personas, nosotros veíamos que cuando el Evangelio llegó a la aldea de Samaria, ¿cómo estaba la gente? Gozosa, ¿se acuerdan? Llegó el Evangelio a la región de Samaria y la gente terminó gozosa. Y luego vemos aquí en el relato de Felipe con el eunuco que el Espíritu Santo arrebata a Felipe y dice, y el eunuco continuó su camino, ¿cómo? Feliz. Gozoso. Entonces vemos que el resultado del Evangelio en la vida de las personas es gozo. Un gozo, ¿verdad? Inicial por reconocer que Jesucristo nos ha perdonado y que ahora somos parte de la familia de Dios. Pero cuando Simón va y le habla a otro Simón, a Simón Pedro, y le dice, quiero este poder, Pedro le dice, ¿sabes qué? Tu corazón no es recto delante de Dios. Está tu corazón lleno de amargura. Vemos ahí la diferencia, ¿no? Entonces, el corazón de los samaritanos que habían aceptado a Cristo está gozoso, el corazón del eunuco está gozoso, pero el corazón de Simón está lleno de amargura. Por lo tanto, yo puedo concluir que Simón en realidad no es un verdadero creyente. Y hermanos, es importante de tanto en tanto reflexionar en estas cosas. Es importante que nos detengamos un momento. Yo sé que nuestras vidas están siempre llenas de ajetreo, están llenas de trabajo, están llenas de... Hermanos, ya casi no hay tiempo para reflexionar. Yo extraño esos tiempos. Extraño esos momentos en los que no tenía que hacer nada. Porque yo sé que cuando no hacía nada, en realidad me ponía a pensar. A veces me iba a un parque. En el parque estaba sentado y parecía que estaba viendo a las palomas o algo, pero en realidad yo estaba reflexionando, estaba pensando. Ahora no, ahora estamos todo el tiempo llenos de algo, ¿no? Y si tenemos algún tiempo libre, agarramos el celular y empezamos ahí a llenar nuestra mente de otras cosas. Ya casi no hay tiempo para reflexionar. Es bueno que nos detengamos de vez en cuando y nos pongamos a pensar en estas cosas. Porque, hermanos, las Escrituras nos advierten con bastante frecuencia en el Nuevo Testamento que pueden existir falsas conversiones. Esto no es algo que nos haya tomado por sorpresa. Lo que Simón hizo no es algo que nos haya tomado por sorpresa, porque la misma Biblia nos dice a nosotros que es muy probable que existan falsas conversiones. Es decir, que nos podemos engañar a nosotros mismos creyendo que somos salvos, pero en realidad no lo somos. Por eso tenemos que pensar en el fruto que el Evangelio está produciendo en nuestras vidas, porque dice Jesucristo, por sus frutos los conoceréis. Entonces, una de las evidencias más importantes de si nosotros somos verdaderos convertidos o no, es lo que nuestro corazón empieza a producir. Antes nuestro corazón simplemente producía malos pensamientos, malas palabras, malos deseos, pero ahora con la obra de Jesucristo obrando en nuestros corazones, empezamos a producir cosas buenas. Por sus frutos los conoceréis. Miren, aquí tengo una lista de pasajes que ustedes pueden revisar más a detalle en sus casas. Pueden tomarle foto, pueden anotarla ahí en sus cuadernos, pero aquí hay una lista de pasajes para que se den cuenta. Y solamente aquí estoy tomando los pasajes de las advertencias que hizo Jesús. No estoy tomando pasajes de Pablo, ni de Juan, ni de Pedro, que todavía faltaría más de la mitad del Nuevo Testamento. Aquí solamente los evangelios y advertencias que hizo Jesucristo. Miren, Mateo 7, del 21 al 23, dice lo siguiente, es Jesucristo. Dice, no todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos, vean lo que dice Jesucristo, muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor. Y luego escuchen lo siguiente, no profetizamos en tu nombre, o sea, no predicamos en tu nombre, o sea, gente que predicaba. No predicamos en tu nombre y en tu nombre echamos fuera demonios
y en tu nombre hicimos muchos milagros. Y entonces les declararé, nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Tú puedes confesar con tu boca, Señor, Señor. Tú puedes predicar en el nombre de Dios. Tú puedes hacer milagros en el nombre de Dios. Tú puedes expulsar demonios en el nombre de Dios. Pero vean lo que dice el texto, nunca te conocí. Nosotros sabemos que nuestra conversión significa tener una relación con Dios. Y si Dios dice, nunca te conocí, es que en realidad nunca hubo esa relación. Nos engañábamos a nosotros mismos. La evidencia es una relación genuina con Cristo, un deseo por pasar tiempo con Dios. Es eso, un deseo por buscar a Dios. Yo siempre pongo este ejemplo, cuando tú te enamoras, la buscas. Cuando tú estás enamorado, ¿verdad? De una mujer o la mujer de un hombre, buscan pasar tiempo juntos. Hay una relación. Buscan hacer actividades juntos. Buscan conocerse el uno al otro. ¿Qué piensas tú acerca de esto, de esto, de esto, otro? ¿Qué pienso yo acerca de esto? ¿Sí me explico? Hay una relación. Aquí está diciendo el texto claramente que entre estas personas y el Señor no hay una relación real. Es una mentira, es algo fingido. Una apariencia nada más. Pero en realidad no hay esta conversión. Mateo 7, del 15 al 16, ese está hablándole Jesucristo también, está un poco antes de este Mateo 7, del 21 al 23. Dice así, guardaos de los falsos profetas, que vienen a vosotros vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Y luego dice, por sus frutos los conoceréis. Entonces se dan cuenta, la apariencia externa puede ser engañosa. Uno puede aparentar. Aquí está hablando específicamente de los pastores, o de los maestros, o de los líderes, que dice que por fuera tienen apariencia de oveja, pero en realidad por dentro son unos lobos. Son unos lobos. Pero dice la palabra de Dios, ¿cómo los podemos reconocer? Por sus frutos. Hermanos, y es algo interesante, ¿verdad? Porque cuando hablar de los frutos no los ves de la noche a la mañana. Para que tú puedas ver el testimonio de un pastor, ¿qué tiene que pasar? Tiempo. Tiene que pasar tiempo. Y en ocasiones cuando nosotros estamos buscando pastor, pues leemos el currículum y decimos, mira, pues este currículum dice que este tiene como 5 doctorados, 3 maestrías, así y así, no, pues tráetelo. Pero no sabemos si por fuera se ve como una ovejita, pero en realidad por dentro es un lobo. ¿Se dan cuenta? Es una falsa conversión. Lucas 13, el 25 al 27 dice, después de que el padre de familia se haya levantado, está hablando de la puerta angosta aquí, dice, después de que el padre de familia se haya levantado y cerrado la puerta, y estando fuera empecéis a llamar a la puerta diciendo, Señor, Señor, ábrenos. Él respondiendo les dirá, no sé de dónde son. Entonces comenzarán a decir, delante de ti hemos comido y hemos bebido, y en nuestras plazas enseñaste. Pero les dirá, os digo que no sé de dónde son. Apartados de mí, todos vosotros, hacedores de maldad. A mi hija le gusta, sí. Apartados de mí, hacedores de maldad. ¿Se dan cuenta aquí? Dice, en tu plaza comías con nosotros, predicabas, enseñabas ahí en nuestras plazas. Y dice, no los conozco. No los conozco. Fíjense, la familiaridad con Jesús y las prácticas religiosas, no tú puedes hacer parecer un cristiano. Asisto todos los domingos, doy mis ofrendas, doy mis diezmos, me junto con los hermanos, canto. O sea, estas prácticas religiosas no significa que tengas una relación con Dios. La parábola del sembrador también es bastante clara. Dice, el evangelio va y se avienta y cae en 4 tipos de terrenos distintos. Cae junto al camino, cae en las piedras, cae entre los espinos y cae en buena tierra. La que cae junto al camino, según la parábola, dice que es aquel que oye, pero no entiende. Viene el maligno y arrebata la palabra, no hay una conversión. El que cayó sobre las piedras no tiene raíz. Y dice, cuando vienen los problemas o la persecución, se aleja. No hay una verdadera conversión. Es una conversión superficial, o sea, es falsa. Una conversión emocional. Porque estoy ahí mientras estoy emocionado, pero una vez que llegan los problemas, me alejo de Dios. Es algo emocional. La próxima semana vamos a hablar acerca de esto. El terreno espinoso dice que llega
Pero las preocupaciones de este mundo y el engaño de las riquezas ahogan la palabra de Dios y no da fruto. Tampoco es una verdadera conversión porque no da fruto. Las preocupaciones financieras o el encanto de este mundo dice, lo saca. No hay una verdadera conversión. El que cae en la buena tierra dice, oye, entiende y este sí da fruto. Oye, entiende y da fruto. Esta es la única que representa una verdadera conversión. Luego en esa misma parábola, después de la parábola del sembrador, Jesucristo habla del trigo y la cizaña. Dice que van creciendo juntos en el reino de Dios. Se van creciendo juntos. Porque dice, el enemigo viene y echa también cizaña. Y van creciendo juntos, no se distinguen, el trigo y la cizaña, pero en el juicio final se va a apartar, ¿verdad? Ese es el trigo, esa es la cizaña. Aparentaba, pero no era. Y la cizaña va para el horno de fuego, el infierno. Entonces, es importante, hermanos, de tanto en tanto, detenernos a reflexionar en lo que el Evangelio está haciendo en nuestros corazones. A reflexionar si realmente yo me he convertido realmente al Señor o solamente me estoy engañando a mí mismo. Considero, hermanos, que con estos pasajes es suficientemente claro para entender lo que la Biblia enseña acerca de una falsa conversión. No quieren que les ponga más, vamos a leer más. Pero creo que es claro que entendemos que puede haber falsas conversiones. Y con este motivo es que podemos aprender desde el relato que hoy leímos en Hechos sobre la naturaleza del Evangelio que trae una verdadera conversión. Y vamos a ver 3 puntos. Mira, Leandro, ¿puedes avanzar, por favor? Fíjense, esto es lo que tenemos que aprender acerca del Evangelio. En primer lugar, hermanos, que el Evangelio tiene que ser enseñado. Eso lo vamos a ver hoy. La siguiente semana vamos a ver los siguientes 2 puntos. El Evangelio tiene que ser entendido y el Evangelio tiene que ser obedecido. Así es como inicia el Evangelio en nuestras vidas, por alguien que nos enseña, luego nosotros lo entendemos y finalmente el Evangelio da fruto. Nosotros comenzamos a obedecer. Esta es la naturaleza del verdadero Evangelio. Dice el relato ahí, en el versículo 29, el Espíritu Santo le dijo a Felipe, acércate, aquí estamos ya en el primer punto, el Evangelio tiene que ser enseñado, y el Espíritu Santo le dijo a Felipe, acércate y camina junto al carruaje. Felipe se acercó corriendo y oyó que el hombre leía al profeta Isaías, y Felipe le preguntó, ¿entiendes lo que estás leyendo? Y el hombre le contestó, ¿y cómo puedo entenderlo a menos que alguien me explique? Y le rogó a Felipe que subiera al carruaje y que se sentara junto a él. El primer punto, hermanos, es que el Evangelio tiene que ser enseñado. El Evangelio tiene que ser enseñado. Miren, hermanos, no sabemos lo que el Espíritu Santo le dijo a Felipe, ¿verdad? No sabemos cómo el Espíritu Santo le dijo a Felipe que se acercara al carruaje. Nosotros no sabemos eso. No sabemos si fue una voz audible, o sea, que el Espíritu Santo le habló aquí a los oídos a Felipe y entonces él obedeció, o no sabemos si fue el mismo ángel del Señor el que le dijo, vete al sur. No sabemos si el Espíritu Santo se le manifestó como el ángel del Señor, o si en su interior Felipe fue movido a acercarse al carruaje. No sabemos eso. No sabemos cómo es que el Espíritu Santo le habló a Felipe. Simplemente el texto dice, no sé si podemos avanzar, Leandro, la siguiente diapositiva. Simplemente el texto dice, el Espíritu Santo, atrás, el Espíritu Santo le dijo, acércate y camina junto al carruaje. Nada más. Pero no sabemos cómo fue que le dijo. Si fue una voz audible, si fue a través de un ángel, o si Felipe sintió dentro de su corazón. Pero él dice, detrás de esto lo que sabemos es que detrás de todo ello está el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es el que está impulsando a Felipe a hacer esto. Pero lo más importante aquí, hermanos, no es cómo el Espíritu Santo le habló a Felipe, porque nos podemos quedar ahí. Lo más importante es el por qué o el para qué. ¿Por qué el Espíritu Santo le dijo a Felipe, acércate al carruaje? ¿O para qué le dijo, acércate al carruaje? Lo que leemos más adelante es que mientras que Felipe se acercó al carruaje, se dio cuenta que la persona que iba dentro del carruaje iba leyendo la Biblia, iba leyendo las Escrituras, iba leyendo al profeta Isaías. Probablemente el etíope iba leyendo en voz alta, o como él era un funcionario importante, probablemente había alguien que le estaba leyendo las Escrituras, no lo sabemos. Simplemente sabemos que estaban leyendo en voz alta la porción del profeta Isaías. Y entonces Felipe le pregunta, ¿entiendes lo que estás leyendo? ¿Entiendes lo que estás leyendo? ¿Y qué respondió el etíope? ¿Y cómo puedo entenderlo si no hay alguien que me lo explique? ¿Y cómo puedo entenderlo si no hay alguien que me lo explique? Miren, hermanos, no estamos aquí ante una persona que no está educada. Es el tesorero de Etiopía.
O sea, él está por encima de muchos funcionarios. Es un hombre importante. Sabe de cuentas, sabe de números. Si es el que estaba leyendo, sabe leer. Sabe leer, entonces es un hombre educado. Sin embargo, no podía entender lo que leía. ¿Pero qué era lo que no entendía? Pues por la pregunta, él simplemente dice, bueno, es que está leyendo Isaías 53 y el etíope le dice, yo no sé si el profeta aquí está hablando de sí mismo o está hablando de alguien más. Es lo que él no entendía. Porque él está leyendo Isaías 53, angustiado él y afligido, no abrió su boca, y como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Hermanos, para nosotros puede resultar sencillo cuando leemos esta porción de Isaías. Leemos Isaías 53, ¿y quién se nos viene a la mente? Jesucristo. Jesucristo. Pero hermanos, hasta el día de hoy, aquellas personas que no han tenido contacto con el Evangelio no logran entender que esa porción de las Escrituras se refieren a Jesucristo. Miren, los judíos tienen esta porción de la palabra de Dios y no creen que es Jesucristo. No logran entender que es Jesucristo en quien se cumple Isaías capítulo 53. Entonces, ahora sabemos por qué el Espíritu Santo le dijo a Felipe, acércate a ese carruaje. Ahora sabemos por qué le dijo. Porque el eunuco, fíjense bien, un temeroso de Dios, estaba buscando a Dios en una religión que no podía salvarlo. Una religión que no traía paz a su corazón. El Espíritu Santo le dijo a Felipe, acércate a ese carruaje, porque el eunuco necesitaba que alguien le enseñara el Evangelio. Por eso, hermanos, yo digo, el Evangelio tiene que ser enseñado. Miren, dice la palabra de Dios que este eunuco venía de Jerusalén, porque había ido a adorar a Dios en el templo de Jerusalén. Entonces, este eunuco era un temeroso de Dios. ¿Sí me están siguiendo? Era un temeroso de Dios, porque fue a Jerusalén a adorar a Dios. Era un temeroso de Dios, pero él no podía entrar al templo, porque era un eunuco. Él no podía entrar al templo porque él era un eunuco. En la religión judía, él nunca podría llegar a la presencia de Dios. Es más, ni siquiera podría ser lo que los judíos llamaban un prosélito. Un prosélito era un gentil que se convertía al judaísmo. Un prosélito era un gentil que no era judío, que se circuncidaba y que comenzaba a guardar la ley. El eunuco, por su condición de eunuco, castrado, no podía ser circuncidado. No podía ser circuncidado. Entonces, por lo tanto, ni siquiera podía ser un prosélito. Entonces están los judíos, están los prosélitos y luego están los temerosos de Dios. El eunuco era un temeroso de Dios, pero no podía llegar a ser un judío. Entonces, está dentro de una religión que no trae paz a su corazón, que lo angustia, porque no puede llegar hasta Dios. Y seguramente, hermanos, el eunuco, como dice la palabra de Dios que venía leyendo, Isaías capítulo 53, seguramente el eunuco también estaba leyendo Isaías capítulo 56. Vean ahí lo que dice la palabra de Dios en Isaías capítulo 56. Isaías capítulo 56, versículo 3. Vean bien, pongan atención, o ustedes pueden buscarlo en sus Biblias. Isaías 56, capítulo 56, del 3 hasta el 5. Dice así: no permitan que los extranjeros que se comprometen con el Señor digan, el Señor nunca dejará que yo sea parte de su pueblo. Y lo que dice, y no permitan que los eunucos digan, yo soy un árbol seco, sin hijos y sin futuro. Eso es Isaías 56. Fíjense bien, no permitan que los extranjeros que se comprometen con el Señor digan, el Señor nunca dejará que yo sea parte de su pueblo. O sea, Dios está aquí diciendo, no, todos los extranjeros van a poder decir, yo soy parte del pueblo de Dios. Y también dice, no, y no permitan que los eunucos digan, yo soy un árbol seco, sin hijos y sin futuro. Versículo 4, pues esto dice el Señor, bendeciré a los eunucos que guardan como santos mis días de descanso, que deciden hacer lo que a mí me agrada y que me entregan su vida. Les daré dentro de las paredes de mi casa un recordatorio y un nombre mucho más grande del que los hijos o hijas pudieran darles, pues el nombre que les doy es eterno, nunca desaparecerá.
¿Se dan cuenta? Isaías 53 habla del siervo sufriente y en Isaías 56 el eunuco encuentra esperanza para su vida. Porque ahí la palabra de Dios está diciendo, va a haber un tiempo cuando los eunucos dirán, no pasa nada que no tenga hijos. No pasa nada, porque dice Dios, el nombre que les voy a dar es mucho más grande del que hijos o hijas pudieran darle. Porque el nombre que yo les voy a dar es un nombre eterno y nunca desaparecerán. ¿Saben qué es lo que más preocupa? De alguna manera a los eunucos o a los que no pueden tener hijos, es el legado, hermanos. Porque de alguna manera siempre decimos, nosotros quedaremos vivos en el recuerdo de nuestros hijos. Nuestros hijos se acordarán de nosotros, de lo que hicimos con ellos. Entonces por eso aquí dice, nunca, les voy a dar un nombre mucho más grande que el que hijos o hijas puedan darles, porque el nombre que yo les doy es un nombre eterno. Entonces lo que está pasando aquí con el eunuco es que el eunuco dice, ok, Isaías 53 habla del siervo sufriente que va a morir para que yo pueda llegar a Isaías 56, pero el eunuco quiere entender, bueno, pero esto, ¿es el profeta o es alguien que viene después del profeta? Porque si es el profeta, dice el eunuco, bueno, yo ya puedo llegar a Isaías 56, pero no han dicho los judíos quién es el siervo de Isaías 53. Por eso el eunuco está angustiado, él quiere saber si el siervo sufriente ya vino y vivió para que él pueda llegar entonces a Isaías capítulo 56. Por eso, hermanos, el Espíritu Santo acercó a Felipe al carruaje, porque alguien tenía que enseñarle al etíope el Evangelio. Alguien tenía que decirle al etíope, Isaías 53 se cumplió en Jesucristo. Y por lo tanto, tú puedes llegar a Isaías 56. Tú puedes ser parte del pueblo de Dios, aunque estés castrado. Porque ya no eres parte del antiguo pacto, ya eres parte del nuevo pacto. Lo que el antiguo pacto nos era imposible a nosotros acercarnos a Dios, el nuevo pacto lo vino y lo derribó por completo. Nos podemos acercar a Dios, no por nuestra condición física, no por nuestra condición intelectual. Nos podemos acercar a Dios por lo que Cristo hizo por nosotros en la cruz. Entonces, el etíope ahora tiene razones para estar contento. Ahora tiene razones para estar contento. Por eso, hermanos, el Espíritu Santo acercó a Felipe al carruaje, porque alguien tenía que enseñar al etíope el Evangelio. Por lo que sucedió en Samaria, nosotros pensaríamos que los más adecuados serían los apóstoles, ¿no? ¿Se acuerdan lo que pasó en Samaria? Que Felipe predicó, Simón el mago creyó, pero en realidad no era una verdadera conversión. Y nosotros pensaríamos, bueno, pues no, o sea, mejor que venga Pedro y Juan, porque ellos sí saben quiénes son verdaderos creyentes y quiénes no. Pero al Espíritu Santo le plació usar a Felipe. Ya les dije yo, hermano, la hermana Eva nos compartió que ella tuvo esta videollamada con su papá el miércoles y Dios le dio la oportunidad a ella de compartir el Evangelio al hermano Gregorio. Él creyó, le pidió perdón a Dios y le entregó su vida. Días antes el hermano Gregorio había estado deprimido, pero después de aceptar el Evangelio, su actitud cambió y ahora está feliz. Pero el Evangelio lo tuvieron que enseñar a don Gregorio. La hermana Eva abrió su boca y le compartió su palabra a su papá. El Evangelio tiene que ser enseñado. Dice la palabra de Dios en Romanos 10, versículo 13, porque todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. Pero, ¿cómo invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian las buenas nuevas. Hermanos, el Evangelio tiene que ser enseñado. El Evangelio tiene que ser predicado, el Evangelio tiene que ser anunciado, el Evangelio tiene que ser compartido, porque hay gente como este eunuco que está buscando a Dios en religiones y en lugares que no les van a traer paz a su corazón. Por eso el Evangelio tiene que ser constantemente enseñado. Y hermanos, nosotros enseñamos el Evangelio no solamente con nuestras palabras, lo enseñamos también con nuestras acciones. El Evangelio siempre tiene que ir acompañado de nuestras acciones. Acciones que reflejen lo que nosotros decimos creer. Dice la palabra de Dios en Mateo 5, vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder,
ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud, sino sobre el candelero, y alumbra a los que están en la casa. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Anunciamos el Evangelio también con nuestras acciones. 1 Pedro 2:12 dice: procuren llevar una vida ejemplar entre sus vecinos no creyentes. Así, por más que ellos los acusen de actuar mal, verán que ustedes tienen una conducta honorable y le darán honra a Dios cuando Él juzgue el mundo. Y 1 Pedro 3, aquí les habla a las mujeres, una mujer que tiene un marido inconverso, dice lo siguiente: de la misma manera, ustedes esposas tienen que aceptar la autoridad de sus esposos. Entonces, aun cuando alguno de ellos se niega a obedecer a la buena noticia, la vida recta de ustedes les hablará sin palabras. Ellos serán ganados al observar la vida pura y la conducta respetuosa de ustedes. Entonces, hermanos, para que exista una verdadera conversión, en primer lugar, tiene que haber alguien que enseñe el Evangelio, alguien que abra la boca, alguien que diga lo que Dios ha hecho en su vida. Y lo que nosotros encontramos en la palabra de Dios es que todo cristiano puede y debe enseñar el Evangelio. No estamos hablando de que nos hables acerca de las perspectivas escatológicas, amilenialismo, posmilenialismo, premilenialismo, que nos hables de la soteriología, de la martirología, que nos hables del misterio de la Trinidad. No, eso déjalo para los teólogos. Pero lo básico del Evangelio, somos pecadores. Y nuestra relación está rota con Dios. Todo lo que está sucediendo en nuestro mundo es una consecuencia de nuestra desobediencia a Dios. Pero Dios quiere tener una relación con nosotros. Por eso Él envió a su Hijo Jesucristo a hacer por nosotros lo que nosotros no podíamos hacer. Él entregó su vida por mí, Él entregó su vida por ti. Eso es el Evangelio. La salvación la encontramos solamente en Cristo. Y es gratis, es gratuita. No tenemos que hacer nada para ganarla, no podemos ganarla. Solamente tenemos que aceptar el perdón de Dios, que está ahí en medio por Jesucristo. Está ahí. Eso es el Evangelio, hermanos. Compartirle tu testimonio de vida, lo que el Señor ha hecho contigo, lo que el Señor ha cambiado en tu vida. Desde que yo antes era así, pero desde que recibí a Cristo ahora soy así. Porque Dios está obrando en mi corazón. No se trata de ser un erudito, de tener preparación teológica para compartir el Evangelio. Basta escuchar la voz del Espíritu Santo y obedecerlo. El Espíritu Santo le dijo a Felipe: acércate y camina junto al carruaje. Y dice el versículo 30, Felipe se acercó ¿cómo? No dice ahí caminando, no dice ahí gateando, no dice ahí argañadientes, no dice ahí, ay, otra vez con esto. El Espíritu Santo le dijo a Felipe: acércate a ese carruaje. Y Felipe se acercó corriendo. Porque el mensaje que tenemos nosotros hermanos, es un mensaje urgente. Es un mensaje urgente. Así que podemos escuchar la voz de Dios y obedecerla, o podemos escuchar la voz de Dios y desobedecerla. El Evangelio tiene que ser enseñado. Y todos estamos llamados a anunciar el Evangelio. Todos estamos llamados a anunciar el Evangelio, obedeciendo a Dios, obedeciendo la voz del Espíritu Santo. La siguiente semana vamos a hablar acerca del Evangelio tiene que ser entendido y el Evangelio de Dios tiene que ser obedecido. Vamos a orar. Gracias, Padre, te doy